la ponencia que clausura estas jornadas a cargo de Luis García Cardenete, aquí a mi derecha. Y bueno, como ustedes saben, en otras ocasiones, en el marco de estas jornadas, ya la duodécima ocasión en que las organizamos, pues hemos tenido varias ponencias sobre anfibios y reptiles, pero desde un prisma muy concreto, tocando aspectos concretos, incluso aspectos etnográficos. Recuerdo una bonita charla a cargo de Mónica Feriche sobre los aizawas, los cazadores y encantadores de serpientes, ¿no?, en el sur de Marruecos, o sobre aspectos concretos de determinados anfibios, filogenia, filogeografía, incluso Juan Manuel Pleguezuelos, compañero también en investigación de Luis García Cardenete, pues nos ofreció una charla sobre aspectos biogeográficos, en fin, en definitiva, de lo que era cómo la apertura del estrecho de Gibraltar había modelado la fauna de anfibios y reptiles a un lado y otro del estrecho. Pero no habíamos tenido nunca una visión general de cuál es la fauna de herpetos de nuestra región, que además yo creo que viene maravillosamente pues para centrar un poco la cuestión, y sobre todo porque además en la excursión vamos a ver reptiles y posiblemente algunos anfibios, posiblemente, eso ya es un poco más complicado, y que recordemos algo de estas especies y sobre todo tengamos esa visión general que nos va a ofrecer Luis García, ¿no? Sobre Luis García, bueno, pues decir que sería lo que se puede llamar un naturalista de raza, ¿no? Una persona que está muy en contacto con el campo, con el medio natural. Él es especialista, es herpetólogo y, bueno, como dice en las líneas que nos mandó, bueno, es un naturalista de formación geográfica y vocación herpetológica. Él tiene una formación como geógrafo, pero sobre todo es lo que decía, ¿no? Es un naturalista de campo, un gran conocedor de los anfibios, de los reptiles y del medio en el que se desarrollan, centrando su atención fundamentalmente en la fauna de reptiles saharianos, ¿no? Aunque también conoce el Rif, ha trabajado el Rif y conoce perfectamente la fauna de anfibios y reptiles de la región. Luis García Cardenete, bueno, pues actualmente desarrolla su cometido profesional, aunque él, me lo ha recalcado, viene aquí a título personal, pero trabaja actualmente en la Agencia del Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, y trabaja en diferentes programas de conservación de la fauna, como por ejemplo, o ha trabajado como el del águila imperial ibérica o de los anfibios endémicos. Desde 2005 trabaja en el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, especialmente con el buitre negro, ¿no? Bueno, realmente lleva más de una década dedicándose al estudio de la distribución de los anfibios y reptiles, tanto en la península ibérica como en Marruecos. Y ya digo que en Marruecos fundamentalmente en las regiones saharianas, ¿no? Y le presta especial atención a los problemas de conservación que afecta a esta fauna tan particular y a la corrección de esos posibles problemas de conservación, ¿no? O esos posibles, no, seguros problemas de conservación. En este sentido, actualmente está haciendo el trabajo de campo, están desarrollando un proyecto precisamente para el Instituto de Estudios Ceutíes, auspiciado y financiado por el Instituto de Estudios Ceutíes, al menos en parte, sobre los aljibes en el sur de Marruecos, en las zonas predesérticas y desérticas, el enorme impacto que tienen estos aljibes sobre la fauna de reptiles, y no solo de reptiles, sino también de invertebrados, de pequeños mamíferos, en fin, de tetrápodos terrestres y también por ejemplo, de coleópteros, ¿no? Si bien ellos centran su atención en el caso concreto de los reptiles y las posibles medidas correctoras. La verdad que es que han desarrollado un trabajo intensísimo con cientos de muestras, o sea, cientos de aljibes detectados y más de 1000 aljibes. O sea, fíjense ustedes
que han muestreado directamente en campo. Este proyecto no está concluido, han publicado parte de esta investigación, pero la están ampliando y es lo que digo, que forma parte de este proyecto de investigación pues financiado, promovido por el Instituto de Estudios CIUTI. Bueno, pues sin más le paso la palabra a Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, darle las gracias al Instituto por esta oportunidad, porque todo lo que sea divulgar sobre reptiles y anfibios está bien, porque como en la charla de antes, que también mencionaremos unas pocas veces, nos ha dicho Catherine, son de los animales, son de los vertebrados que menos nos acordamos. Casi siempre nos acordamos primero de los mamíferos y después de las aves, y estos suelen venir en último lugar, aunque los peces en eso tienen también alguna queja. Bueno, como han comentado aquí, yo me dedico sobre todo a la fauna sahariana, ¿vale? Pero eso no quita que un friki como yo de los herpetos del Magreb no haya también pues, visitado la zona mediterránea de Marruecos, Túnez, etcétera, y eso, y vamos a poner un poquito pues, las conclusiones que hemos ido sacando en las expediciones que hemos hecho, sobre todo por aquí, por el Rif. Bueno, el Rif es una cordillera que está en el norte de Marruecos y muy cercana a España y a Europa. Y a pesar de eso, es una de las zonas peor conocidas herpetológicamente de Marruecos, ¿vale? Esto se debe sobre todo, pues el doctor Pleguezuelos me decía que hiciera hincapié en esto, se debe sobre todo a que hasta el 56 el Rif era español. Y todos sabemos pues, la ciencia en España en aquellos años y los anteriores, pues cómo estaba, ¿no? Entonces, se conocía muy bien, relativamente bien la herpetología de Argelia, del resto de Marruecos, etcétera, porque estaban los franceses allí, pero aquí en el Rif pues, teníamos bastantes lagunas, ¿no? Algunos investigadores españoles la trabajaron, sobre todo Galán, algo Valverde, menciona algo en su libro de la ave del Sáhara y demás. Hubo algunas prospecciones, no por parte de herpetólogos propiamente dichos, normalmente eran militares o cartógrafos o algún tipo de investigador que se dedicaba a otras tareas y también colectaba ejemplares, ¿no? Y como digo, pues eso no fue hasta que a finales de los 80 y principios de los 90 empezó a trabajar Pleguezuelos con Sumía Faz, que hizo la tesis sobre los reptiles del Rif, que empezó a profundizarse algo el conocimiento de la herpetofauna de esta zona, ¿no? Aún así, hoy en día todavía hay mucho que hacer en el Rif, lo tenemos aquí al lado y demás. Los investigadores marroquíes cada vez se interesan más por estos temas, pero aún así todavía hay mucho trabajo por hacer. Bueno, con el Rif me voy a referir sobre todo pues, a la cordillera central del Rif, occidental y central, porque la zona este del Rif llega a ser, biogeográficamente, llega a ser totalmente distinta del Rif occidental y central. ¿Por qué? Pues porque hay unas condiciones ya de aridez y demás que hacen que la herpetofauna sea totalmente distinta y llegan a subir incluso especies saharianas hasta 20 kilómetros del Mediterráneo, ¿vale? Entonces, para desarrollar esta charla, pues puse el punto de corte en la cuenca del Wedker, que es un río en una zona todavía mediterránea, pero que tiene ya bastante influencia árida. Al poner el punto de corte ahí, pues resulta que no hay ya tantas especies como pudiera parecer de herpetos, ¿vale? Ahora mismo creo que son 114 las especies que hay contabilizadas para Marruecos de anfibios reptiles. Digo creo porque esto cambia todos los días y según el autor al que preguntemos, pues hay a lo mejor más especies de cierto anuro dentro de un complejo de especies o de lagartijas y entonces como no nos ponemos de acuerdo, más o menos pues el primer número que encontré por ahí, que eran 114,
con ese hice los cálculos. De esas 114 tenemos aquí 9 de anfibios y 28 de reptiles. Eso es muy poquito de las 114 estas que decimos, eso es el 32%, ¿vale? Eso sí, hay algunas que son endémicas y que solo están aquí en toda la zona. Al quitar la zona árida, pues resulta que todas las que tenemos serían especies de origen paleártico. Casi todas son mediterráneas, pero tenemos también algunas que tienen su origen en Europa o en Asia, etcétera, ¿no? Son especies más eurosiberianas y aquí están un poco como relictas. Sería el caso de la culebra de collar o el galápago europeo, que llegan aquí y aquí encuentran su límite suroccidental, ¿vale? Dentro ya de los patrones que nos muestran en el RIF estas especies, las he distinguido por su tipo de distribución. Recordemos siempre dentro del RIF, ¿vale? Hay especies de rango amplio, que serían las que más o menos están un poco por todos lados, y otras que tienen la distribución restringida o fragmentada, ¿no? Son especies pues normalmente son más delicadas con el hábitat y aparecen en los sitios donde se da ese hábitat, o especies que están en su borde de área de distribución y lo mismo, aparecen solo en los pocos sitios donde pueden encontrar esas condiciones o donde se mantienen esas condiciones, ¿no? Porque el RIF también tiene zonas con una gran modificación del hábitat. Bueno, pasando ya a las especies que tendríamos, de cada especie os voy a comentar un poco pues, el área de distribución que tienen a nivel global, luego el tipo de distribución que tendrían en el RIF, luego la categoría de la IUCN, que paso si ha servido la página esta. No, yo tampoco hice mi donación, pero consulté todas las especies que teníamos en el RIF. Y viene muy bien, pero aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Porque, como Caterina nos decía antes, la categorización esta se refiere al área de distribución global de estas especies, no aquí a Marruecos o al RIF, ¿vale? Haría falta que alguien la evaluara y me consta que su MIAFAD está evaluándolas para Marruecos, creo que para el conjunto de Marruecos ahora mismo. Entonces, las categorías estas pueden no corresponderse con la situación real de la especie en la zona. Si no se ha hecho todavía es o porque no ha habido nadie que se haya interesado, porque no hay datos suficientes, que puede ser el caso, o cualquier tipo de casuística, ¿no? Ahora mismo recuerdo que el galápago leproso, que es un animal que tenemos en Europa, que tenemos aquí y es bastante común y demás, pues de las 38 especies que tendríamos, es la única que estaba en categoría no evaluada, ¿vale? No sé exactamente por qué, supongo que es porque al coger varios países y abarcar a distintos grupos de investigadores no se han llegado a poner de acuerdo en qué categoría le ponen, porque es un animal que todo el mundo conoce, está bien distribuido, aparentemente no tiene problemas graves de conservación, ¿vale? Y así, por ejemplo, resulta que en Andalucía lo tenemos, creo que casi amenazado. No, ahora mismo no recuerdo, pero tiene una categoría de amenaza que en realidad no coincide con la percepción que tenemos en el campo. Y es que si esa especie está casi amenazada, el resto de reptiles probablemente estén peor, ¿vale? Entonces, no sé en realidad a qué responde esa falta de categorización. Y luego al final pues comentaría también un poco su situación en Ceuta, ¿no? Intentando pues eso, adaptar un poco la charla al terreno en el que estamos, porque Ceuta al fin y al cabo pues el RIF es una estribación del RIF, ¿no? Bueno, la primera especie que tendríamos sería, vamos a empezar con los anfibios, con los grodelos, tendríamos dos especies. La primera sería el gallipato, que es un endemismo ibero-magrebí, ¿vale? La distribución del gallipato abarca Portugal, España, Marruecos y no sé si, creo que sí, llega a Argelia, a la Kabylia argelina y demás, ¿vale?
En Marruecos es una especie bastante, no es raro, donde lo encontramos es una especie bastante frecuente, pero aparece de manera puntual y fragmentada. Y en el Rif ocurre esto más todavía, ¿vale? Aún así si os fijáis en los mapas que aporto, son del trabajo más reciente que hay sobre la herpetofauna se refiere al norte de Marruecos, abarca desde la llanura atlántica, península tingitana, Rif, Valle del Muluya y mesetas del este de Marruecos hasta Orán, ¿vale? Entonces, ese mapa lo he recortado y he puesto la zona que nos interesa, es lo más actualizado que hay y aún así me consta que hay datos más actuales o que bien no se han publicado o estaban en prensa o los autores no han tenido acceso a ellos, pero tampoco va a variar tanto respecto a lo que vamos a mostrar aquí. Entonces, como podéis ver ahí en el mapa, pues tiene unas poblaciones bastante fragmentadas. Eso no significa que, por lo que os comentaba antes de que el Rif está poco muestreado, aparezca en más lugares. Yo pienso que debe estar bastante mejor distribuido de lo que aparece ahí. Eso sí, con el patrón que tiene aquí en el Rif, aparece puntualmente. Suele aparecer en zonas de media-baja altitud, relativamente bien conservada, al contrario que en la península o en la llanura atlántica de Marruecos, y está ligado sobre todo a encharcamientos temporales, pero de gran tamaño. Y de esos, pues, cada vez, por desgracia, abundan más en el Rif porque se está desmontando muchos sectores forestales y demás. Es una zona que llueve mucho y se producen bastantes encharcamientos y en ese sentido puede que le esté favoreciendo un poco pues, la deforestación que sufre ahora mismo la cordillera del Rif. Probablemente aumente la población, aumente la distribución en años venideros si otras amenazas no actúan sobre él, como por ejemplo la contaminación del agua y demás. Aunque es el urodelo y uno de los anfibios que más tolerancia tiene a la contaminación del agua, aún así pues tiene su límite. Y eso, y en Marruecos todos sabemos cómo están algunas zonas, el descuido que hay con el entorno y eso, a veces ves algunos sitios que son unos encharcamientos con un montón de biodiversidad y en ellos se hacen pues vertidos, se tira basura, etcétera, ¿no? Entonces, pues dependerá un poco de estas cosas que le favorezca un poco la dinámica que tiene el hábitat o no. En Ceuta no está presente. La información de Ceuta me la ha facilitado Saúl, que lo tenemos aquí. Yo la verdad que en Ceuta no he mostrado nunca, no sé realmente qué especies tenemos aquí, ni su abundancia relativa ni nada, pero yo creo que está una información bastante actualizada. El segundo ordelo y último sería la salamandra norteafricana, salamandra algira. Es una especie endémica del Rif y de la Cabilia argelina. También llega un poquito al Atlas Medio, al norte del Atlas Medio, que sería esas manchas de ahí. Es una especie en clara regresión. La categoría que tiene es vulnerable. Supongo que es por la extensión de la distribución que tiene. Tiene distintas subespecies descritas. Es un tema complicado porque hoy en día todavía no se sabe realmente dónde están los límites entre una y otra, lo que se puede considerar subespecie de lo que no. Pero, por ejemplo, hay una de las subespecies que estaría en el Rif más oriental, si consideramos los Beni Nasen Rif, que geológicamente sí lo son, que estaría fácilmente en peligro crítico. Y si además su rango taxonómico fuera de especie, claramente estaría en peligro crítico. Es una especie muy curiosa porque según el sitio donde viva,
tiene una estrategia reproductiva diferente según el tipo de hábitat, ¿no? Hay unas poblaciones que paren larvas, la salamandra ovovivípara no pone huevos, ¿vale? Deposita las larvas normalmente en el agua. La madre, la hembra adulta, cuando va a dar a luz a las crías, pues se acerca al agua y deposita ahí las larvas, ¿no? Bueno, pues hay algunas poblaciones que paren directamente ya crías terrestres, muy parecidas a los adultos, que no necesitan el periodo acuático para desarrollarse. Han realizado la metamorfosis en el útero materno. ¿Vale? El límite de estas poblaciones parece ser el Wedlow, pero parece que en las últimas prospecciones que se están haciendo se están encontrando ejemplares de una u otra estrategia reproductiva a una u otra orilla del río. Entonces es un tema que ahora mismo se está estudiando. En Ceuta está presente, pero en Muscasa creo que se ve un ejemplar cada 2 o 3 años, ¿no? Y cada vez supongo que le irá peor, ¿no? Si cada vez tenemos más sequía y demás. Es una especie que necesita, digamos que sería un buen bioindicador, necesita que el hábitat suele estar bien conservado y sobre todo que las condiciones climáticas se mantengan. Entonces, todos estos años últimos que estamos teniendo de sequía y demás no le están favoreciendo en nada. Y si hay zonas en las que ya estaba mal por destrucción del hábitat y demás, y encima de todo no llega a llover lo suficiente para que se reproduzcan, pues hay algunas poblaciones que tienen un futuro bastante incierto. La siguiente especie, ya pasando a los anuros, a las ranas y sapos, a los anfibios que en estado adulto no tienen cola, sería el sapo partero marroquí. Se llama sapo partero porque lo que hace es que el macho asiste al parto de las crías, digamos, ¿vale? Lo que hacen es que los amplesus son el apareamiento de los anuros. Los amplesus se producen normalmente en tierra y el macho fecunda los huevos, la fecundación es externa y luego los huevos vienen en un cordón y luego se lo enrolla en la ingle, en las patas posteriores, y los huevos los lleva a cuestas. Tienen una cáscara, digamos, un poco flexible, pero es dura, aguanta la sequedad, no es como los huevos de otros anfibios, y lo lleva a cuestas hasta que se va a producir el nacimiento. Entonces el macho acude al agua, como hacía también la salamandra, deposita los huevos y literalmente estallan, se abren y sale un renacuajo ya bastante bien desarrollado, ¿vale? Entonces, como el macho asiste al parto, por eso se llama partero. Es una especie endémica de aquí del norte de Marruecos, igual que la salamandra, aparece en el Rif y un poquito en el Atlas Medio. Hay también citas en Argelia, en la Cabilia, pero está pendiente de confirmación. Todos sabemos cómo está Argelia y no es un sitio que se pueda mostrar con facilidad. Entonces ahora mismo está pendiente que se confirme su presencia allí, ¿vale? Mientras tanto, pues sería un endemismo marroquí. Tiene una distribución bastante fragmentada, suele aparecer en zonas que tengan puntos de agua, gran parte de las veces artificiales, coge mucho pues, las fuentes, los abrevaderos y demás. En esto, igual que el resto de los sapos parteros, de sapo partero hay 4 especies, 5 especies, 4, tendríamos ibérico, bético, común, balear y marroquí. Tendríamos 5 especies. Bueno, pues las 5 especies hacen más o menos lo mismo. Ponen los huevos, el macho porta los huevos y los suelen depositar, excepto el sapo partero ibérico, lo suelen depositar o bien en arroyitos pequeños, pero en eso el hombre le hemos favorecido y también utilizan mucho estanques, piscinas, abrevaderos, fuentes, pilones de fuentes, etcétera, ¿no? Y el sapo partero marroquí no es una excepción. Entonces es muy fácil verlo, pues en las típicas fuentes que tenemos cubiertas, con un techadito que tenemos cubiertas por aquí por el Rif, es muy típico que la utilice para reproducirse. Y aún así, a pesar de que esas fuentes son relativamente abundantes, sobre todo por el Rif occidental,
no aparecen todas. Yo no le encuentro explicación a ese patrón de distribución. Ocurre, por ejemplo, también en el sapo partero bético, que es la especie más parecida, digamos que es la vicariante. Son una especie en las béticas y otra aquí en el Rif, a partir de un ancestro común. Y ocurre lo mismo. Hay zonas en las que aparece en cualquier sitio y otras en las que un sitio que a lo mejor es mejor que en otro que sí lo había cerca, ahí no está, ¿no? Pues eso es lo que ocurre un poco con el sapo partero marroquí norteafricano. Está casi amenazado con los datos que hay actualmente. Yo creo que si se le hiciera un seguimiento bueno a esta especie, a lo mejor engañaba un poco porque aparecerían más poblaciones, pero si se le hiciera un seguimiento temporal, probablemente se viera que está en regresión, que probablemente tuviera una categoría algo más elevada de amenaza. ¿Vale? El problema que tenemos, como con todo, que los datos son bastante escasos. En Ceuta no está presente, y así contesto un poco a lo que dijiste antes, porque Saúl me lo ha chivado. Yo creo que es porque no hay hábitat adecuado y también porque normalmente aparece en media y alta montaña, y aquí de eso tenemos poco. Probablemente lo hubiera antes de que estuviéramos nosotros aquí, modificáramos el hábitat y colonizáramos esto, entre comillas. Luego tendríamos de la misma familia que el sapo partero, Alitidae, tendríamos sapillo pintojo marroquí, ¿vale? Discolosus escobaci, endémico de Marruecos. Su distribución empieza en la península tingitana, acaba en el Wed Muluya, pero no está claro. Se han encontrado el Wed Muluya, el límite entre el sapillo pintojo marroquí y el sapillo pintojo común de toda la vida, el Discolosus pictus, que es el que aparece desde Argelia hasta Túnez, y que tenemos también en Cataluña, pero por una introducción antigua, ¿vale? El límite sería el Wed Muluya, pero aparecen ejemplares según algunos autores, de Escobaci aparecen al este del Muluya y de Pictus aparecen al oeste del Muluya. Entonces no está claro el límite aún, pero probablemente sea no el cauce del Wed, sino el propio valle, el límite entre ambas especies. Es una especie bastante frecuente, sobre todo en el Rif. En el Rif es muy fácil verlo. Bueno, por el sur llega hasta la cuenca del Sus, al sur del Alto Atlas, y al Anti-Atlas ya no llega. Entonces es una especie que tiene una distribución bastante grande, pero limitado sobre todo a zonas a zonas de cierta humedad, o bien la costa atlántica o bien las grandes cordilleras, ¿no?, de Marruecos. Como digo, no es una especie relativamente frecuente, sobre todo en el Rif, es uno de los anfibios más fáciles de ver. La categoría de preocupación menor supongo que la tiene por su carácter endémico, porque es una especie que está bastante bien, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos dos especies, ahora ya según los autores vuelve a ser una, el Discolosus galganoi, sapillo pintojo ibérico. Antes era pintojo ibérico y pintojo meridional. Bueno, pues el meridional en algunas zonas de Andalucía, por ejemplo, hace 20 años era muy común y hoy en día es dificilísimo verlo. ¿A qué se puede achacar esto? Pues a la degradación de los medios acuáticos que utiliza, más que degradación, que han desaparecido, y también probablemente al uso de pesticidas y demás, ¿vale? Entonces, probablemente cuando aquí en Marruecos empiecen a intensificarse la agricultura y demás, ocurra exactamente igual. En un paseo por el campo, mi impresión es que aquí tenemos, comparando una especie con la otra, aquí tenemos lo que teníamos en España hace 20 años. Entonces, ojalá no llegue, pero eso, el desarrollo llega a todos lados y es cuestión de tiempo que probablemente sus poblaciones se reduzcan. Está presente en Ceuta, supongo que será abundante, no lo sé seguro, relativamente abundante.
Y supongo que ligado pues eso, a las zonas boscosas donde aflore algo de agua, donde haya manantiales o encharcamientos, pero que el agua esté un poco en movimiento, ¿vale? Que el agua normalmente suelen utilizar cunetas que se encharcan, pero que el agua fluye algo y demás, y sitios que suelen tener vegetación. Y el agua suele ser fresca, no suele ser el típico charco de lluvia turbio que se calienta mucho ni nada. La siguiente especie sería el sapo moruno. Entraríamos ya en los bufónidos, que son los sapos verdaderos, que son anuros muy grandes, con aspecto masivo, muy terrestres y extremidades cortas. Si os fijáis, os pongo un nombre científico entre paréntesis, y es que hace poco ha salido un trabajo que estudia la taxonomía de esta familia de bufónidos y al sapo moruno, antiguamente Bufo mauritanicus, ahora mismo parece que está en Amietophrynus mauritanicus, pero cuando la comunidad científica acepte el nombre nuevo, si es que lo acepta, pues será Sclerophrys mauritanica. ¿Vale? Entonces os lo indico ahí un poco por si buscáis algo de información y demás, pues eso, que se trata de la misma especie. Y según el autor que consultemos, pues pondrá un nombre u otro. Tiene una distribución amplia, aparece desde Túnez hasta el Sáhara Occidental. Bueno, al Sáhara Occidental no llega, se queda un poco al sur del Oueddra, y es una especie con una valencia ecológica enorme. Lo mismo nos aparece aquí en las montañas del Rif, en zonas de clima hiperhúmedo, que nos aparece en medio árido al sur del Oueddra. ¿Vale? Y suele ser una especie bastante abundante. Yo creo que no le perjudica mucho la actividad humana. De hecho, en zonas desérticas normalmente está cerca de los asentamientos humanos por las construcciones que actúan como refugio, porque normalmente hay agua y es donde también suelen estar las personas. Entonces, en unos sitios actúa de una manera o de otra. En el Rif, por ejemplo, está bastante bien extendido, y es porque yo creo que hay humedad por todos lados. Aquí a lo mejor pues tendría problema de la competencia con otros anfibios, pero probablemente sea este uno de los sapos que mejor compitan, y de hecho es más abundante, por ejemplo, que el sapo común, que es una especie que veremos ahora más adelante. La categoría es preocupación menor, pues por eso, por su volumen de población, que es bastante grande, y por su distribución, que también es bastante grande. No es, abarca varios países, y no es endémico ni nada de esto, ¿no? En Ceuta está presente, aunque creo que no será muy abundante, ¿no? Sí es abundante, ¿no? Pues eso es que medio se conservan los medios acuáticos. Luego, siguiendo con los bufónidos, que serían 3 especies. La segunda sería el sapo común, que era el bufo de toda la vida, el que tenemos en Europa. Hace poco salió un trabajo que la subespecie que teníamos en España, bufo espinosus, es bastante diferente del sapo común de Centro Europa, bufo, y entonces pues es una especie válida, ¿no? Entonces, eso, tendríamos ahora, entre comillas, un endemismo, porque la distribución es bastante amplia, de la península ibérica, sur de Francia y norte de Marruecos, norte de Argelia y norte de Túnez. ¿Vale? Lo que ocurre es que esta especie es de origen centroeuropeo, y aquí actúa como relíptica. El sapo común aquí no tiene nada de común. De los bufónidos el más raro de ver. ¿Vale? Y normalmente aparece en hábitats bastante bien conservados, y normalmente forestales y de bastante altitud. Digamos que aquí se comportaría pues como los relictos eurosiberianos que he comentado antes, ¿no? No estaría en esa lista, pero se comportaría así, porque es una especie un poco más mediterránea, pero básicamente se comporta así. De hecho, en el Rif, nosotros nos damos un paseo una noche de lluvia, y casi todo lo que vamos a ver en la carretera van a ser sapos mauritánicos. Si por ejemplo subimos a una montaña, conforme vayamos ganando altura y nos vayamos metiendo en un bosque mejor conservado, van a ir apareciendo cada vez algunos sapos comunes, que serán más cuanto más nos metamos en hábitats mejor conservados, ¿no? Por ejemplo, suele aparecer mucho en la zona donde queda macaco. Donde mejor están los bosques es donde suele aparecer el sapo común, aunque aparece también en otros sitios, ¿no?
pero es así, una especie que aquí está bastante delicada y es más vulnerable a cambios de hábitat, degradación, cambios de clima, que por ejemplo en los que tenemos en el norte de España. No está en Ceuta, supongo que por eso, porque aquí ya el clima sería bastante duro para él. Pero por ejemplo, si cruzamos el estrecho en Algeciras, alrededor de Algeciras sí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, eso aquí es que se comporta como una especie un poquito más delicada, digamos, ¿no? Dentro de sus requerimientos. La categoría, si os fijáis, es preocupación menor. Yo he puesto un asterisco, pero por eso mismo, porque, por lo que os comentaba antes, esa categoría es para su distribución global, que además creo recordar que se refiere a bufo, todavía no está contemplado bufo espinoso, y como una especie que aparece desde Marruecos, aparece por todo el norte del Magreb y luego de España llega hasta Rusia, pues eso no es una especie que no tendría problemas de conservación, porque en su rango siempre hay hábitats buenos que lo van a tener, ¿no? Pero mirando solo su situación aquí, pues probablemente estuviera mínimo vulnerable a la extinción, ¿vale? El último bufónido sería el sapo verde norteafricano. A este también le han cambiado el nombre unas pocas veces. Se me ha olvidado ponerlo. Antes era Bufo viridi, antes era Bufo viridi boulengeri, luego fue Bufo boulengeri y ahora es Bufotes boulengeri. Está extendido por el Magreb, desde Túnez a Marruecos y Sáhara Occidental. En el Sáhara Occidental tiene su límite de distribución sur y se le conoce la localidad más al sur, me parece que es la cuenca del Dra, pero se la ha localizado ya en la sequía Alhanra, en Mara, en el interior de la sequía Alhanra. Entonces, una especie que probablemente sea con ayuda del hombre, no tras locaciones voluntarias, sino que o bien ha ido en los depósitos, en los camiones que llevan agua allí, o bien ha ido en las grandes riadas, ha remontado el cauce y recientemente se le ha localizado por ahí, y tiene pinta de que es una colonización temprana, reciente. Aquí en el Rif yo me atrevería a decir que es el anfibio más abundante de Marruecos, incluso por encima del sapo moruno. Pero porque yo estoy acostumbrado a irme al sur del Atlas. Allí es que es probablemente uno de los herpetos con el agama que más te encuentras por el campo. Pero si nosotros cogemos y miramos el mapa de aquí del norte, pues ya veis los pocos puntos que aparecen y los dispersos que están. ¿Vale? Yo creo que es porque no es su hábitat óptimo, pero también es por falta de prospección, porque si vemos algunas de las localidades son zonas, digamos, bastante frías, bastante húmedas, que no es lo que busca esta especie, pero si está ahí puede estar en cualquier otro sitio del Rif, ¿vale? Entonces, o falta de prospección o cuestión de tiempo que vaya colonizando algunas de estas zonas. No está en Ceuta, aunque está citado muy cerca. Probablemente lo hubiera hasta hace poco. No sé cómo estará aquí el tema de la degradación del hábitat y demás en ese sentido, porque no creo que le afectará mucho, pero a lo mejor es por una colonización reciente y aquí el muro que tenemos perimetral pues a lo mejor no permite que esa colonización avance hasta Ceuta. Pero yo creo que por hábitat no sería problema que lo tuviéramos por aquí. A lo mejor no abundante, pero sí una especie, digamos que probable. La categoría preocupación menor, pues yo creo que se corresponde con la realidad, ¿no? En cualquier punto de su área de distribución. A lo mejor en el Rif es donde peor puede estar de toda su área de distribución y eso, si no aparece mucho es porque no es su hábitat óptimo. Cambiando ya de familia, nos iríamos a Ilidae, a la ranita arborícola. Aquí tendríamos solo una, que es la ranita meridional y la meridionalis. A esta, bueno, iba a decir, a esta no lo han cambiado el nombre, pero sí, hace bastantes años se lo cambiaron. Antiguamente se consideraba una subespecie de la ranita de San Antón, de la isla arbórea,
pero hoy en día no, y genéticamente, con estudios genéticos se ha demostrado que no, y aparte, si nosotros vamos al campo y escuchamos una ranita meridional y una ranita de San Antón, veremos que es que no tienen nada que ver, son dos especies muy parecidas de aspecto, pero que no tienen nada que ver ni en canto, ni en requerimientos de hábitat, ni nada, ¿no? Se distribuye por todo el Magreb, por el norte. Es una especie que por el sur llega a zonas bastante áridas. Nosotros aquí la tenemos como un animal que está en zonas muy húmedas, en hábitats forestales muy húmedos, pero por el sur de Marruecos llega a aparecer en zonas áridas, en algunos oasis. Entonces es una especie supuestamente originada en esta zona, que está bien adaptada a ese tipo de zonas, ¿no? Y en la península es un colonizador relativamente reciente, y por eso ahora mismo solo aparecen en esos hábitats que digo, forestales, húmedos y demás, y bien conservados. Pero por eso, porque es una colonización reciente y probablemente acabe, de hecho parece que está ascendiendo en latitud y acabe colonizando pues tanto más zonas dentro del área que ya ocupa, como ampliando el perímetro de su rango. En el Rif tendría una distribución amplia. De hecho, yo creo que ahí faltan muchas localidades. Si os fijáis el mapa, sobre todo el Rif occidental está muy bien marcado, el Rif oriental no, pero por lo mismo que si ahora os vais fijando el resto del mapa, os pasa que el Rif oriental y central está poco muestreado. No sé si es por la dificultad de allí, de los campos de marihuana que tenemos y demás, y que no se puede hacer el trabajo de campo igual de tranquilo que por otras zonas, pero es una zona bastante poco muestreada incluso por investigadores marroquíes, ¿vale? Entonces probablemente se extienda bastante más hacia el este. Quizá falte la cuenca del Muluya, y viendo los sitios áridos que habita en el sur, en la zona sahariana, pues probablemente también esté por allí presente. La categoría de preocupación menor, pues yo creo que está bastante bien asignada, tanto aquí como en otras zonas de su distribución. En Ceuta está presente, y ya por hábitat no sé si será abundante, no tendrá mucho hábitat reproductivo, pero a lo mejor hábitat terrestre sí habrá bastante, ¿no?, en las zonas forestales de aquí de Ceuta. Pasando a otra, que ya es de otra familia Ranidae, la familia de las ranas típicas, la rana que todos escuchamos en la charca, que parece que se está riendo. Aquí tendríamos la especie del norte de África, es de aspecto idéntica a la que tendríamos en España, pero genéticamente diferente, y sería Pelophylla saharicus, no Pelophylla perezi, que es la que tenemos en la península. Aparece por todo el Magreb, creo que en Túnez está seguro, creo que llega también a Libia, y por el sur pasa un poco lo mismo que con el sapo verde que hemos hablado antes. Está distribuida hasta en las zonas húmedas del Sáhara, en las deltas y cauces del Sáhara permanentes, está, y además suele ser abundante, y hace poco se la ha empezado a ver en el interior del Sáhara Occidental, en el Mara. Probablemente pues sea igual, colonizado a base de transportes de agua y demás, de llevar renacuajos los camiones o algún tipo de transporte pasivo, y está empezando a aparecer en la sequía del Janra, a la altura de Mara, que es un sitio que si lo conocéis, pues os preguntaréis qué hace ese bicho ahí, que se le ha perdido a la rana en aquel charco. Y hay una población buena, estable, reproductora, hay aves acuáticas alimentándose de ellas, que es un animal que se adapta bastante bien a aquella zona. La categoría está bien asignada, es todavía un animal bastante abundante, ¿no? Igual que os decía que lo que pasaba con los sapos pintojos antiguamente aquí allí en la península, que hace 20 años era muy abundante, la rana sigue siendo abundante, pero los tamaños de las ranas de la península hoy en día no tienen nada que ver con los que había hace 20 años. Bueno, pues aquí en el Magreb se ven todavía ranas de ese tamaño, ranas de considerable tamaño. ¿A qué se puede atribuir esto? Pues a que la presión sobre esos animales
le hace falta de alimento, contaminación que está afectándoles, pesticidas, etcétera, aquí es menor y permiten que lleguen a más viejos esos animales y lleguen a unas tallas bastante mayores. Está presente en Ceuta, ligada a casi cualquier tipo de medio acuático que haya, que las ranas tengan acceso, pues aunque esté algo contaminado, bastante contaminado, es bastante factible que esta especie esté presente. Ya pasamos, hemos acabado ya con los anfibios, no son muchas especies, pero es la mejor representación de anfibios que hay en el Magreb. Salvo el sapo de espuela marroquí, están presentes todos los endemismos de Marruecos y bueno, del Magreb no, porque faltaría una especie de gallipato que hay en Túnez, pero ahí es la mejor representación que hay de anfibio en el noroeste de África, ¿vale? Lo que tendríamos aquí en el Rif. Hablando ya de reptiles, empezaremos por los quelonios. Tendríamos 3 especies. La única que tenemos terrestre es la tortuga mora, Testudoraeca. Está extendida por toda la cuenca mediterránea, toda la cuenca sur, excepto un pequeño tramo que va desde Libia a Egipto, o creo que sí, que también está allí presente, y luego desde Turquía, Grecia, hacia el oeste, ya pues en la vertiente norte faltaría, salvo algunas poblaciones que hay supuestamente introducidas por árabes, romanos, hay mucha discusión en España. En España la tendríamos en Doñana, en Murcia, y cada vez la tenemos por más sitios. Ya ha llegado en Almería también, y ya ha llegado pues hacia arriba, creo que ha llegado a la Comunidad Valenciana y demás, ¿no? Entonces probablemente sean fruto de translocaciones ya mucho más recientes, ¿no? Es una especie de distribución amplia, aunque en el Rif no lo es mucho, pero porque en el Rif no encuentra su hábitat típico. Normalmente el hábitat ideal del Rif, los ecosistemas bien conservados, no son buenos para la tortuga mora. Probablemente, igual que decía antes del gallipato, la deforestación y la roturación de monte que se está haciendo le esté favoreciendo a la tortuga mora, ¿vale? Y probablemente el mapa nos refleje, fijaros que falta por todo el Rif central y oriental, y eso probablemente sea falta de muestreo, porque esa zona precisamente está peor conservada que la occidental, es más seca, menos húmeda y es más adecuada para esta especie. Entonces probablemente se deba a falta de prospección. La categoría que tiene asignada es vulnerable. Si os fijáis, nuevamente le pongo un asterisco porque yo creo que está vulnerable porque las poblaciones que mejor se conocen son las europeas, y ahí sí ha tenido algo de regresión, y además es una especie que sufre un gran comercio, un gran trasiego. Aún así, yo creo que ese comercio que hay no le afecta, porque por ejemplo aquí en Marruecos sí se trasloca mucho, se la ven todos los mercados, en Marrakech, en Fez y demás, se ven cajas de tortugas, y yendo al campo en la época adecuada y a los sitios adecuados es una especie que sigue siendo abundante, a pesar de que es muy fácil cogerla, que los coches la atropellen, que los depredadores la depreden, ¿no? Por ejemplo, en el Jebel Musa hay una pareja de águila real que se ha especializado en comer tortuga mora. Bueno, pues a pesar de todo eso, y de que es una especie longeva, que si se está actuando sobre los adultos probablemente afecta a la población, pues es una especie que tú vas por el campo y la ves con relativa facilidad. Entonces yo creo que por lo menos para Marruecos puede estar perfectamente en la categoría de preocupación menor, pero pues para eso, pues lo que antes Catherine nos comentaba, hay que recabar datos y demás y hacer categorizaciones para zonas concretas, no solo para todo su área de distribución. En Ceuta está presente, lo que ya no sé es si también se ayuda un poco de introducciones del otro lado, ¿no? de que aquí a lo mejor tenga más presión, pero que de vez en cuando entre alguna de fuera, de que la quieran llevar para Europa, en el último momento el que la lleva se arrepiente y la deje por aquí antes de cruzar la frontera y demás, ¿no? Esta especie, otras de quelonio y algunas otras, pues sufren mucho este tipo de trasiego humano.
La siguiente especie sería el galápago leproso. Está extendido por todo el Mediterráneo occidental, desde Túnez, Argelia, Marruecos, hasta España, Portugal y sur de Francia. Y en el Rif tiene una distribución amplia. Yo creo que ahí también falta bastante prospección, sobre todo en el Rif oriental y central, que casi seguro que está en todos los cauces de cierta entidad, donde además suele ser una especie abundante. En los ríos grandes suele ser una especie, es el reptil que con mayor facilidad se ve. Y si os fijáis, pues la categoría IUCN está ahí con un hueco, y es porque no estaba evaluada, es lo que os comentaba al principio de la ponencia. No sé exactamente los criterios por los que no está evaluada, pero probablemente no sea por datos insuficientes, a lo mejor es por eso, por falta de acuerdo entre los expertos, y probablemente su categoría sea preocupación menor. Es una especie que no tiene problemas y que incluso la modificación por parte del hombre de ciertos hábitats le favorece. Por ejemplo, aquí en el Rif tenemos, en Buachen, tenemos una zona que hay bastantes charcas temporales, pero que albergan una buena población sobre todo de galápago europeo. Bueno, pues las charcas que cada vez se están viendo más modificadas porque abren un camino y pasa el camino por al lado, se va deforestando cada vez más y demás, y cada vez, digamos, están más degradadas, están empezando a ser colonizadas por esta especie. Y por ejemplo, algún autor, Guillermo Velo, que ha estado por aquí también en algunas jornadas, me ha comentado que en algunas de las localidades, desde que han empezado a verse más galápago leproso, que va a más, han empezado a verse menos galápago europeo, porque la modificación del hábitat le ha favorecido a él, perjudica al otro y compite mejor el galápago leproso que el europeo. En Ceuta está presente, ya no sé si abundante o no creo que haya mucho hábitat adecuado para este animal, ¿no? No sé si tenéis un embalse por aquí, ¿no? O dos embalses, y están llenos de galápago leproso, ¿no? Es también un habitante típico de los embalses, aunque sean gigantescos, que sean de miles de hectómetros. Es un reptil que, al contrario que la mayoría de los reptiles acuáticos, los toma bien, los acepta bien. El galápago europeo es otra especie de quelonio acuático, y en el Rif probablemente tengamos las mejores poblaciones de toda su distribución en la mitad oeste. Ahí faltan muchos puntos, en los mapas que se ven faltan muchos puntos. El Rif tiene una cosa buena, y es que hay muchísimos hábitats adecuados para esta especie, y por lo que os comentaba antes de que hay poca prospección, pues probablemente esté mucho mejor representado de lo que se ve aquí. También pasa que las poblaciones se ven muy saludables comparadas con otras. Por ejemplo, las del Atlas Medio es muy difícil ver ejemplares juveniles. Las de Andalucía es muy difícil ver ejemplares juveniles, y aquí en la del Rif, en un muestreo medio en condiciones, pues encuentras bastante adultos y bastante juveniles, ¿no? Entonces eso da una idea de que las poblaciones más o menos están bien. Aquí actuaría como un relicto. Es una especie centroeuropea asiática, que ha ido colonizando, pues, en distintas eras climáticas, distintas zonas, y aquí pues logró cruzar el estrecho y ha quedado relicta en las zonas más altas y más húmedas, Atlas Medio y Rif. La categoría IUCN es bajo riesgo, casi amenazada, y el asterisco es porque, por ejemplo, casi amenazado se podría considerar las poblaciones del Atlas Medio, y las del Rif yo creo que podrían estar en bajo riesgo, pero con cuidado, hacerle un seguimiento porque cada vez se está destrozando más su hábitat, y es probable que con el tiempo pues entre en cierto declive. No está presente en Ceuta. Creo que alguna vez había alguna observación, ¿no? o hay por ahí alguna cita de Barbadillo y demás,
pero creo que actualmente no se ha podido confirmar y no se le considera dentro de las especies presentes aquí. Pasando ya a los saurios, tendríamos primero los gecónidos, que a pesar de que en Marruecos hay muchas especies, en el Rif tenemos poquitas, creo que son 4 así ahora mismo de cabeza. La primera sería la salamanquesa común, Tarentola mauritánica. A esta sí que no le han cambiado el nombre ni nada, y es la misma la que tenemos desde el norte del Sáhara Occidental hasta el norte de la península ibérica. También se distribuye por el sur de Francia y demás. Es una especie que además está introducida en diferentes países. Tiene una distribución amplia, aunque es una especie típicamente térmica y mediterránea. Si nosotros nos pasamos por el Rif, por una zona alta, más de 1500 metros de altitud y demás, y nos vamos a un claro de un bosque bastante soleado, si tiene piedra o troncos que le da el sol, probablemente la encontremos. Una especie que se adapta bien a casi todo tipo de ambientes mediterráneos. Como digo, eso, distribución amplia, probablemente, a pesar de que está bastante bien, si os fijáis en el mapa, está bastante bien muestreado, probablemente la mancha sea continua, sea una especie que no falte en ningún sitio. Porque si el hábitat está muy degradado, pues utiliza vivienda humana y demás o construcciones humanas, las conducciones del agua de las carreteras, los pasos elevados y demás. Entonces es un animal que está un poco por todos lados, ¿no? Su categoría evidentemente sería preocupación menor y está presente en Ceuta, supongo que tanto en el medio natural como en el medio urbano. Aquí en el núcleo urbano la tendremos. Luego tendríamos la salamanquesa rosada. Es una especie mediterránea oriental, pero que gracias al hombre pues ha llegado hasta Norteamérica, hasta Estados Unidos. Tiene una distribución muy amplia. Aquí parece ser que aquí aparece muy puntual y probablemente sea porque está en un proceso de colonización reciente. Por ejemplo, en el Mediterráneo oriental es una especie que se ve casi en cualquier sitio. En cualquier sitio tú mueves una piedra o lo que sea en el campo o en una casa y hay salamanquesa rosada por todos lados. El este de Marruecos es igual que el este del Mediterráneo y allí se ve con relativa facilidad. ¿Por qué no está más al oeste? Pues probablemente sea por eso, porque todavía no llegaba a colonizarlo, ¿no? Es una especie que actualmente está en expansión. El mapa no refleja la realidad con total seguridad, ¿vale? Y la distribución fragmentada la tiene pues probablemente por eso, porque para colonizar pues se ve muy favorecida por transporte pasivo humano, en cajas de fruta, en cajas de madera, en camiones, a veces las ves pegadas a las carrocerías de los coches. Pues esa salamanquesa se sube a un coche y luego se baja por donde el coche pare. Si a lo mejor es 200 kilómetros más para allá, pues y luego va otra y demás, pues ya tenemos una población nueva. La categoría es preocupación menor y yo creo que está bien asignada. En Ceuta la tenemos, aunque no creo que sea tan abundante como una salamanquesa común, ¿no? También, eso es lo que pasa también en la península ibérica. Luego los dos últimos gecónidos que nos quedan son del género Saurodactylus. Es un género de 3 especies endémico del Magreb, prácticamente endémico de Marruecos. Lo que pasa es que una de las especies, el Saurodactylus mauritanicus, también se introduce en Argelia, si no sería un género endémico exclusivamente de Marruecos. Tiene una distribución fragmentada, es una especie ligada a zonas muy secas en el piso semiárido, probablemente esté bastante mejor distribuida de lo que se ve en el mapa en el Rif oriental y central. Es una especie que aparece muy de tarde en tarde, muy poquitas citas, y por eso tiene la categoría, supongo, vulnerable, porque se conocen muy pocas poblaciones y no suelen componerse de muchos ejemplares. A Ceuta no llega, no, si os fijáis se queda al sur del Rif occidental, donde sí es relativamente fácil de ver.
el otro geco del género Saurodactylus se quedaría un poquito fuera de la zona que estamos tratando, salvo esa localidad que tenéis ahí, y por eso lo he metido, ¿no? El grueso de la población de este animal pues está en el Valle del Muluya y hacia el este. Es una especie más frecuente que la anterior y con una distribución algo mayor, y por eso la categoría es preocupación menor. Si el anterior no llegaba a Ceuta, este que está más al este, pues menos aún, ¿no? El camaleón común, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Es una especie que es circunmediterránea, en unos sitios está mejor que en otros, pero circunmediterránea prácticamente al final, salvo falta un poco en el centro de la cuenca mediterránea norte. Tiene una distribución fragmentada, pero yo creo que es porque, y el mapa refleja un poco lo que hay, aunque probablemente haya más localidades, pero porque es una especie que quiere hábitats bastante térmicos y bastante más abiertos de lo que solemos encontrar en el Rif, sobre todo en el Rif occidental. La categoría de la IUCN, al contrario que con la tortuga mora, es preocupación menor y yo creo que está bien asignada. Y digo que al contrario que con la tortuga mora porque lo mismo, es una especie que todo el mundo la coge, se la lleva para acá, la vende, la trae y demás, ¿no? Y por eso, por ejemplo, la tenemos en la península ibérica. Es una introducción antigua y cada día pues la tenemos por más sitios. Ya ha llegado a Granada, desde Almería, creo que vaya por Valencia hacia el noreste, y antiguamente solo estaba en Huelva, Cádiz y Málaga. Entonces, eso está claro que es trasiego humano. En España se hacen muchas campañas de conservación de esta especie, pero en realidad no pasaría nada si se extinguiera. No lo podemos volver a traer de Marruecos y no hay ningún problema. Lo único bueno que tienen todas esas campañas, pienso yo, es que con él se conserva el resto del hábitat costero mediterráneo. Sería un poco una especie de paraguas, pero no sería grave que nos quedáramos sin él. Ya pasando a los agámidos, tendríamos solo una especie, sería la gama común. El reptil más común de Marruecos. En el Rif no ocurre esto, no suele ser el reptil más común, pero porque el hábitat no es el más adecuado. Es una especie normalmente térmica, que le gustan los sitios abiertos y demás, y sobre todo en el Rif occidental esos sitios no lo encuentra, pero aún así nos vamos a las zonas, sobre todo que están más modificadas por el hombre, con zonas de campos de cultivo, con muros de piedra y demás, y es muy típico ver el agama en lo alto tomando el sol. Entonces, la degradación del Rif le viene bien y probablemente aumente su distribución en los próximos años. El cambio climático a más seco y más cálido probablemente le favorezca en el Rif, en otras zonas no, pero en el Rif probablemente le venga bastante bien. La categoría es preocupación menor y eso, al ser la especie más abundante, pues es bastante lógico. En Ceuta no se ha citado, aunque yo supongo que no sería raro que apareciera, ¿no? No sé. Cerca se le suele ver. Por ejemplo, el lagarto celado marroquí está citado en Ceuta y a lo mejor es un poco más delicado con el hábitat y es más difícil que se mantuviera aquí y más fácil que se mantuviera la gama, ¿no? Las contradicciones de estos animales. Del lagarto se escindieron dos especies, Timontan gitanus, antes era la certa, como lagarto celado, la certa lépida, ahora es Timontan gitanus, y de la subespecie que hay al oeste del Muluya, que se extiende desde Argelia hasta Túnez, antes era subespecie Timontan gitanus pater, ahora ya es especie, ¿vale? La tenemos, os he puesto ahí una foto, porque llega a esa zona, pero no está claro qué ejemplares pertenecen a una especie a otra, no llega ni al Rif oriental, pero bueno, ya está, porque lo mismo cualquier día de esto alguien publica que llega a eso, hasta las estribaciones occidentales del Muluya. Es una especie mucho más delicada con el hábitat que, por ejemplo, el lagarto celado, que estamos más acostumbrados a ver, porque aquí es un poco relítica, está en zonas de montaña o zonas húmedas. Entonces, una especie menos extendida y algo más delicada con el hábitat. A pesar de eso, el Rif es muy bueno para él y presenta una distribución bastante amplia.
La categoría es preocupación menor, pero si la dinámica es igual que la de otros lagartos de este género, probablemente pueda subir, ascender a una categoría más grave de amenaza en los próximos decenios. Y en Ceuta está presente. La lagartija andaluza, la que antes era Podarcis hispánica, ahora es Podarcis boucheri, se extiende pues eso, por Andalucía, el norte de Marruecos, entra algo en Argelia. Había autores que decían que la de Túnez era Podarcis hispánica, que es la que tendríamos del sistema central para arriba, y no, eso debe ser algún fallo en el muestreo, en los análisis genéticos, porque no tiene, las distribuciones no tienen lógica, probablemente sea esta misma especie. Es abundantísima en el Rif, es una especie muy común, preocupación menor, lógicamente, y se circunscribe sobre todo eso a zonas con cierta humedad y de relieve, algo montañosa. Cuando nos salimos a la llanura es una especie que desaparece. En Ceuta está presente. La lagartija colilarga es una especie bastante común, probablemente sea el segundo reptil más abundante del Rif, más ubicuo que la lagartija ibérica, algo menos numeroso. Es un endemismo del Mediterráneo occidental, la tenemos en España, Portugal, sur de Francia y creo que llega hasta Túnez, sí, desde Marruecos, Argelia, Túnez. Y eso, distribución amplia y ejemplares y población bien conservada, pues está en preocupación menor, y en Ceuta pues la tenemos. La lagartija verdesa Modromus microdactylus es una especie rarísima, solo se conocen, creo que son 6 localidades, 6 localidades, se ha visto muy poquitas veces, y cada vez que se ha visto pues ha sido 1 o 2 ejemplares. Por eso está, es la que, de todas las especies que presentamos aquí, es la que en peor categoría IUCN está, que es en peligro de extinción. No está presente en Ceuta, pero a lo mejor podría estarlo, aunque hubiera salido ya con el nivel de prospección que tenemos aquí, porque suele estar en hábitats, en pastizales algo degradados y demás, entonces no podríamos tenerla por aquí, el hábitat aquí lo tenemos. La lagartija colirroja es la misma que tenemos también en la península ibérica. Es la única de este género que tenemos en el Rif, a pesar de que en Marruecos hay, según los autores, entre 6 y 8 especies de este género, Acanthodactylus. Tiene una distribución amplia en el Rif, pero limitada a las zonas, sobre todo a solanas, a las zonas más cálidas y más abiertas. Es una especie que no quiere bosques cerrados, ni húmedos, ni de ese tipo. La categoría preocupación menor es lógica, no tiene problemas de conservación y no está presente en Ceuta. El eslizón rifeño, Calcides colosi, es un endemismo del Rif y la cuenca mediterránea marroquí. Tiene distribución fragmentada, pero yo creo que es más por falta de prospección que real, que la distribución probablemente sea más continua. Lo que pasa es que es una especie que en ciertas zonas es difícil de ver, en otras no tanto, pero le ocurre esto. Preocupación menor es una categoría algo adecuada, aunque si tuviera una categoría más elevada tampoco pasaría nada por área de distribución bastante restringida. Y está presente en Ceuta, la tenemos por aquí. En el eslizón ocelado ocurre lo mismo que con otra especie que ahora mismo no recuerdo de antes. Si veis, tenéis esa localidad por ahí, porque si no, es una especie muy abundante, pero desde la cuenca del Muluya hacia el este. Es una especie de una distribución amplísima, aparece en algunas islas mediterráneas, en Cerdeña, en todo el Mediterráneo oriental, y llega hasta Centroáfrica, llega hasta el sur del Sahara. Entonces es una especie, y suele ser abundante, que no tiene problemas de conservación. Y no está presente en Ceuta, no llega a su rango aquí. El eslizón tridáctilo del Atlas, Calcides pseudostriatus, esto es un conjunto de especies, hay otra especie más, Calcides minutus, por lo menos en el Rif oriental,
Lo que pasa que no está claro todavía el rango específico de las dos, si las dos especies se solapan, hibridan o qué ocurre, sobre todo es en el Rif oriental. Por eso os pongo solamente esta especie. Tiene una distribución fragmentada, pero porque tiene un hábitat muy específico, que son pastizales muy húmedos. Entonces, en el Rif occidental se da mucho ese hábitat. Yo creo que ahí está infravalorada su distribución, pero probablemente esté en más lugares. Se le llega a encontrar que no aparece ahí hasta en el Atlas Medio. Y eso lo tenemos en Ceuta. El bulán, el elizoma grande que tenemos, está extendido por el Magreb occidental, tiene una distribución fragmentada, pero probablemente por falta de muestreo. Es un animal que en ciertas zonas es fácil de ver, pero en otras es muy difícil, y probablemente esté presente en todo el sur del Rif, desde el occidental hasta el oriental, y existe ahí pues una gran falta de datos. La categoría yo creo que es adecuada porque en ciertas zonas es abundante y tiene una distribución bastante grande. En Ceuta no se le ha citado. En la península tingitana no se sabe por qué, porque en la llanura atlántica hay zonas donde aparece que son el mismo hábitat que puede haber en los alrededores de Tánger. En la llanura está y en los alrededores de Tánger no. La culebrilla ciega de Tánger, pasamos a los anfibénidos, es un endemismo de la península tingitana y de la zona de la llanura de Fez-Meknès. Tiene una distribución amplia y ahí lo que veis, los puntos que veis, probablemente sean muchísimo más numerosos. Lo que pasa es que es un animal que hay que levantar muchas piedras y trabajárselo para verlo, pero es un animal bastante frecuente. Y no muy exigente con el hábitat, con que haya suelo con algo de cobertura vegetal y relativa humedad, está más o menos por todos lados. A pesar de ser un endemismo, está en preocupación menor supongo que porque tiene una población bastante abundante, a pesar de la área tan reducida. Y en Ceuta pues lo tenemos. La culebrilla mora es familiar del anterior, es otro anfibénido, lo tenemos en el norte del Magreb, en Argelia y Marruecos principalmente. Tiene una distribución fragmentada, pero a pesar de que probablemente sea así, sea fragmentada, lo mismo. Probablemente tengamos bastantes más localidades de las que aparecen ahí, sobre todo en el Rif oriental. Ahí tiene que ser bastante abundante, a jugar por las citas que hay en la zona oriental de Marruecos, y ese hábitat es más o menos el que se extiende hacia el Rif oriental. En Ceuta lo tenemos. Y ya con los ofidios, que son el último grupo que nos queda, tenemos la culebra de herradura, Hemorrhoea hippocrepi, es un endemismo, una especie del Mediterráneo occidental, tiene una distribución amplia, es uno de los ofidios, si no el ofidio terrestre más frecuente de Marruecos y del Rif, y no tiene ninguna categoría de amenaza grave ni nada. Y en Ceuta pues la tenemos, es un animal bastante antrópico, que se acerca bastante a las construcciones humanas, a las edificaciones, y que va de la mano del hombre, y la modificación del hábitat pues le favorece. La culebra lisa meridional, todo lo contrario, normalmente quiere hábitats bien conservados, zonas de monte mediterráneo o bosque mediterráneo. Está en el suroeste de Europa, desde Francia hasta el norte del Magreb, hasta Túnez. Tiene una distribución amplia en el Rif, y probablemente esté ocupando todo el Rif, incluso las estribaciones más meridionales, más áridas. Preocupación menor, es una serpiente que si la buscamos en la época adecuada, pues sobre todo ahora, suele ser relativamente frecuente, y está presente en Ceuta. La culebra de cogulla es un poquito pues como la anterior. A lo mejor tiene unos requerimientos más de humedad en esta zona mediterránea, no así en zonas áridas. Tiene una distribución amplia, en los mapas no se refleja realmente, es un animal que probablemente el único factor limitante que tenga sea la altitud. Aparece en todo tipo de hábitat,
y en altitud donde ya aparece menos. En la península ibérica a partir de 1.500 metros es muy rara, y en Marruecos a partir de 2.500, porque cuanto más al sur más puede subir. Está presente en Ceuta y es una especie relativamente frecuente, y por eso está en preocupación menor. La culebra bastarda es una especie también mediterránea occidental. Tiene su versión, entre comillas, digamos, oriental, que sería la culebra bastarda oriental, Malpolon insignitus, que llega casi hasta el Rif oriental, llega hasta la cuenca del Muluya, pero no se llega a meter en el Rif. En la zona de Saidía se han descrito ejemplares híbridos entre la bastarda occidental y la oriental, aunque eso es un tema que probablemente haya que estudiar más a fondo. Tiene una distribución amplia, más o menos en todos los lugares así térmicos y algo soleados que haya, pues la vamos a encontrar. Suele ser bastante frecuente, no tanto como la herradura, al contrario que la península ibérica, que se cambian los papeles. La herradura es la menos abundante de las dos, y la categoría pues está bien asignada, preocupación menor. En Ceuta es una especie, yo creo que debe ser frecuente, ¿no? La culebra de collar, ahí tenéis, ya estamos otra vez con los cambios de nombre, Natris natri. La categoría IUCN que tenéis ahí se refiere a Natris natri. Recientemente se ha descrito que la subespecie de aquí es especie Natria streptophora. El asterisco lo pongo porque casi amenazado en toda su área de distribución, y aún así hay zonas de preocupación menor, pero bueno, en el norte de Europa. Pero aquí en Marruecos probablemente esté mínimo en la categoría vulnerable. Es un relicto de otra época, y se circunscribe a montañas bastante húmedas y frías, y zonas que tengan sobre todo muchas poblaciones de anfibios. Un animal que casi todo lo que come es anfibio, y tiene que haber una buena población de anfibios para que aparezca. En Ceuta no está presente, aunque yo no cierro la puerta. La antepenúltima, la culebra viperina, es la culebra de agua que todos conocemos, es probablemente el ofidio más frecuente del Rif, lo que pasa es que es acuático, no terrestre como la herradura, y tiene una distribución amplia. El único factor limitante es el agua, casi todo tipo de hábitat acuáticos los coge, y la categoría está bien asignada, preocupación menor, y en Ceuta pues la tenemos. Pasando los vipéridos, la víbora hocicuda sería un endemismo de la península ibérica y del Magreb, llegaría hasta Túnez, y es una especie de distribución fragmentada porque es muy delicada con el hábitat. La modificación por parte del hombre no la suele aceptar, sobre todo cuanto más al sur. Entonces suele aparecer ya en los lugares mejor conservados, más frescos, más húmedos. Y, por ejemplo, tiene un problema grave, y es que en el Rif occidental cada vez hay menos humedad, cada vez se canaliza más el agua para los cultivos de cannabis, y zonas donde antiguamente se podía encontrar la víbora, ahora es bastante difícil llegar a verla, en Bab-Taza y ese tipo de áreas. La categoría IUCN es vulnerable, y aquí en Marruecos probablemente en el Rif probablemente esté en una situación algo peor. En Ceuta no está presente. La víbora del Magreb, la boya mauritánica, está extendida por todo el Magreb. Tiene una distribución fragmentada, pero porque es un animal que puede aparecer casi en cualquier tipo de hábitat, pero aparece pues eso, más o menos donde le apetece. Es un animal que no sigue un patrón claro. Estaría casi amenazada probablemente por el declive que ha tenido en los últimos años. Si nosotros cogemos el primer atlas de Marruecos que hubo del 96, el mapa está lleno de puntos de todo el país, y hoy en día pues es muy difícil localizar este animal. En Ceuta no está presente, aunque yo no cierro la puerta. Es un animal que aparece, por ejemplo, en la llanura de Casablanca y de Marrakech, puede aparecer, zonas que están muy degradadas, y yo no descarto que algún día pudiera aparecer alguna, porque como es tan difícil dar con este bicho, que lo pudiéramos tener. Para acabar, los problemas de conservación, lo de las categorías ya os lo he explicado antes. Casi todas las especies
estarían sin problemas de conservación, un 68%. Ahí a la derecha tenéis en la columna las categorías de cada una. Y de las que tienen alguna categoría de amenaza, 5 lo están porque tienen una redistribución muy restringida, no porque haya pocos ejemplares o haya declive, ¿vale? Entonces es porque son endemismos de rango reducido. Y de la otra, y algunas de estas sí están por declive, pero esto hay que cogerlo con mucho cuidado porque como no tenemos datos apenas y mucho menos datos previos, pues habría que tener cuidado con estos criterios. Supongo que los expertos han puesto esas categorías por principios de precaución. Los reptiles anfibios, el principal problema que tienen de conservación es la destrucción del hábitat. A algunos les favorece, pero a la mayoría no. A algunos, muy poquito, el comercio y la captura, camaleón, uromastis, que aquí no tenemos, y tortuga mora. Los atropellos les afectan, pero no es algo grave, salvo en algunas zonas, ¿no? El problema que tienen los atropellos es que donde se abre una carretera nueva, se han hecho estudios y se comprueba que al principio mueren muchos animales atropellados y con el tiempo el número de atropellos va bajando. Eso lo que evidencia es que la propia carretera ha ido acabando con la densidad de población de esos animales. Aún así, pues los hábitats son extensos y las carreteras son lineales, entonces no es crítico el problema este. Como digo, destrucción del hábitat en todos los sentidos, deforestación, creación de nuevas infraestructuras, que eso, el Rif y casi todo Marruecos, pues vive ahora una vorágine de nuevas carreteras, de nuevos embalses, etcétera. Y luego el incendio, la foto de abajo a la derecha, pues es una zona regenerada después de un incendio en Darchawi. La comunidad de reptiles allí ha cambiado totalmente después del incendio. Antes no había lagartija colirroja, que es muy de zona árida, ahora sí la hay. Antes había víbora hocicuda, ahora ya no se la ve. No significa que haya desaparecido, pero ya no se la ve. Probablemente esté mucho más reducida su población. Y luego pues la deforestación, lo que veis aquí, los cedrales se sobreexplotan en algunas zonas del Rif y del Atlas Medio, sobre todo el Atlas Medio, y eso a ciertas especies, sobre todo los endemismos y los relictos euroasiáticos, pues le afecta más. Bueno, he resumido mucho al final, pero esto es lo que daba la cosa.